Aaron Joseph Hedges, un experimentado cazador de 38 años, desapareció el 7 de septiembre de 2014 en Las Locas, una cadena montañosa ubicada en Montana, en los Estados Unidos. Planeaba pasar una semana cazando en la zona, acompañado por 2 amigos, una actividad que ya había llevado a cabo en varias ocasiones. No era un turista o un principiante que no sabía lo que hacía, sino un hombre con experiencia, bien equipado y que iba acompañado por otras 2 personas. Y aún así, nada pudo salvarlo. 4 días después de llegar a las montañas, Aaron coge un arco, unas cuantas flechas y una pistola y decide salir a cazar solo. Al principio, el día avanza sin problemas. Sin embargo, durante la tarde, Aaron comunica por radio que se ha equivocado de camino y que no sabe exactamente dónde está. Chicos, no quiero preocuparos, pero creo que me he perdido. Esto es especialmente extraño porque al lado de dicho camino hay un arroyo que fluye siempre en la misma dirección, así que es casi imposible desorientarse. Sus amigos le responden que lo mejor que puede hacer es darse la vuelta y seguir sus propios pasos hasta el campamento, pero Aaron los ignora por completo. En vez de intentar volver por donde ha venido, pone rumbo a un escondite con suministros que había colocado allí el año anterior. Esa fue la última vez que alguien habló con él. No fue hasta 3 días después que sus amigos llegaron a un lugar con cobertura móvil y avisaron a la mujer de Aaron de que su marido no había vuelto al campamento. Esperaron un día a que volviera por su propio pie y luego pasaron otro día buscándolo antes de darse por vencidos. Estos hombres confiaban en que un cazador experimentado como él pudiera encontrar el camino de vuelta sin problemas. Por desgracia, si hubieran avisado unos días antes, quizá Aaron ahora estaría vivo. Su mujer, como es lógico, notificó inmediatamente a las autoridades cuando se enteró de su desaparición el 10 de septiembre. Debido a que la gran cantidad de nieve que había caído desde la desaparición de Aaron impedía movilizar tanto a personas como a vehículos, el primer intento de localizarlo consistió en enviar una señal a su teléfono móvil. Lógicamente, esto no funcionó, y las condiciones meteorológicas dificultaron enormemente las primeras labores de búsqueda. En total, el operativo encargado de encontrar a Aaron estuvo formado por más de 50 personas a pie, 20 equipos caninos, 7 equipos a caballo y helicópteros militares y civiles equipados con cámaras infrarrojas, visión nocturna y linternas. Tras unos días de búsqueda, el equipo no se topó con ningún cadáver, pero sí con algo aún más siniestro. A una distancia considerable de su última posición conocida, encontraron un par de botas perfectamente colocadas en el suelo, y también una cantimplora y herramientas para iniciar un fuego. Por si esto fuera poco inquietante, un par de días antes, esos mismos buscadores pasaron por ese mismo camino y no vieron los objetos. 2 semanas después, como la búsqueda no daba frutos, los sheriffs encargados de la operación enviaron una petición conjunta para ponerle fin. El escrito decía que se habían invertido tantos recursos y el terreno era tan peligroso para las personas implicadas que ya no tenía sentido seguir buscando. Después de todo, las probabilidades de que Aaron siguiera vivo eran minúsculas. Tuvieron que pasar 9 meses para que aparecieran pruebas nuevas. El 19 de junio de 2015, un hombre fue a visitar a su hija y a su yerno al rancho en el que vivían, y mientras ayudaba a este último a colocar unas vallas en el terreno, descubrió una colección de objetos muy interesantes al lado de un árbol.
un arco, flechas, una pistola, una mochila llena de comida, ropa de campo y la licencia de caza de Aaron Hedges. Cerca de ese punto, la policía también encontró un termo abierto sobre una roca, pero ningún cuerpo. Un año más tarde, el destino más trágico posible se confirmó. El 5 de agosto de 2016, otro hombre encontró, a 800 metros de donde Aaron dejó la mochila, un cráneo humano a la orilla de un árbol. Junto a él estaba su pelvis, una mochila, un teléfono móvil que no funcionaba y una chaqueta. Gracias a los registros dentales, un forense certificó que los restos pertenecían a Aaron Hedges, pero no supo identificar cuál fue la causa de su muerte. En resumen, Aaron se desorientó y sus botas aparecieron varios kilómetros al este de la zona donde había sido visto por última vez. Años después, sus restos fueron encontrados todavía más lejos, aproximadamente 10 kilómetros más allá del lugar donde aparecieron las botas, es decir, a casi 18 kilómetros del campamento al que debía volver. Esto, a primera vista, puede parecer una desaparición más, otro caso de un cazador que fue atacado y devorado por un oso, pero tiene varios elementos que no encajan. Para empezar, ¿por qué se quitó las botas? Uno de los síntomas de la hipotermia es que los que la padecen, a pesar de tener una temperatura corporal bajísima, sienten un calor extremo y deciden quitarse la ropa. Esa podría ser una explicación, pero alguien con hipotermia en estado avanzado no debería ser capaz de andar 10 kilómetros por un terreno montañoso lleno de nieve, menos aún si va descalzo. Además, si de verdad se sentía agobiado, podría haberse desnudado completamente, como ha ocurrido en otros casos, y haberse desprendido de su arco y de su mochila, pero no lo hizo. Después, siguió caminando hasta llegar a un terreno privado donde vive gente durante todo el año. En esa zona hay ranchos habitados y carreteras y caminos donde podría haber buscado ayuda. Tenía comida en la mochila y un riachuelo cercano donde beber agua. Podría haber usado su pistola para intentar llamar la atención de alguien, pero en vez de eso, prefirió beber un poco de su termo y abandonar casi todas sus cosas al lado de un árbol. Un cazador experimentado caminó 18 kilómetros en la dirección equivocada, atravesando un terreno extremadamente difícil que además estaba cubierto de nieve. Se quitó las botas a mitad de camino sin ningún motivo aparente, pero cargó con el resto de su equipaje durante la otra mitad. Los expertos que lo buscaban no vieron las botas la primera vez que pasaron por el camino, sino varios días después, y lo que quedaba de sus restos fue encontrado en una zona habitada a la vista de todos más de 2 años después de su desaparición. A mi parecer, este caso no tiene ningún sentido. Cualquier teoría que intenta explicarlo se queda corta. La hipotermia podría justificar el comportamiento absurdo de Aaron, pero haría difícil entender cómo demonios recorrió tantos kilómetros descalzo y con las facultades físicas mermadas. Un animal pudo provocar su muerte, pero no obligarlo a hacer todo lo posible para no sobrevivir. Pongamos que fue un oso el que asesinó a Aaron Hedges. ¿Debemos creer que lo persiguió durante días? ¿Que la persecución lo volvió loco? Creo que no. Las autoridades, a día de hoy, no han resuelto este caso, así que dudo que nosotros podamos hacerlo. He encontrado algunas fuentes que afirman que Aaron tenía problemas de alcoholismo y que pretendía desintoxicarse gracias a este viaje, pero que llevaba alcohol encima mientras cazaba solo.
Otras dicen que su hermano creía que Aaron tenía tendencias suicidas y que su mujer no quería que se fuera de viaje porque no estaba pasando por un buen momento. ¿Pero eso explicaría algo de lo que he contado? Puede que algunas cosas sí, pero otras no. Y como ocurre siempre con todas las tragedias inexplicables, no pueden faltar las teorías de la conspiración. Se habla de abducciones alienígenas, de especies inteligentes no descubiertas que viven en las montañas, como el Bigfoot, de que los amigos de Aaron lo asesinaron tras una discusión y escondieron su cuerpo, y algunas más que no merece la pena comentar. Cuando oí hablar de este caso, me marcó tanto que supe que debía dedicarle un vídeo. El problema es que no sé qué puedo aportar a la historia que no haya sido aportado ya. Intentaría buscarle una explicación, imaginarme qué podría haberle pasado por la cabeza a Aaron cuando tomó una decisión equivocada tras otra, pero eso sería absurdo. La historia es impresionante por sí misma, así que me conformo con haberla contado. Sin embargo, tenéis la caja de comentarios para compartir vuestro punto de vista. Sinceramente, y aunque me gustan las historias de terror, el mundo de lo paranormal y las leyendas urbanas, me considero una persona escéptica, así que no me tomaré en serio ninguna teoría, por muy atractiva que sea, si no hay pruebas que la respalden. Lo que sí diré es que estos casos me parecen horripilantes por un motivo mucho más simple. Que nada nos puede asegurar que de un día para otro no nos convirtamos en el protagonista de una historia de terror. La noche es oscura y alberga horrores, así que llevad cuidado ahí fuera. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y, lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.